Vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que viene dentro. Si la pistola no hace su trabajo, yo simplemente voy a decir que la pistola no hace su trabajo. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. Mi gente, como ya es costumbre en el canal de tratar de traerles a ustedes información de productos, herramientas, etcétera. Hoy, gracias a la compañía Vivor que nos acaba de enviar esta pistola que tengo aquí en mis manos para hacer una demostración. Vamos a probarla para la aplicación del sellador, la base y el transparente. Vamos primeramente a abrir la caja, vamos a ver lo que viene dentro y posteriormente, antes de empezar a pintar el auto, vamos a hacer una demostración en un pedazo de papel para poder ajustar bien la pistola antes de empezar a pintar el auto. Así que vamos para allá. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. Vivor es la compañía, obviamente, y el número de parte o de este modelo específico es el R802. Vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que viene dentro. Este viene con su manual, por aquí, esto lo vemos luego. Viene con su regulador, aquí está. Ponemos esto por aquí. Su vaso de 1 litro, que no lo vamos a usar, porque ustedes saben que aquí en el taller lo que yo uso es PPS. Viene con su kit de limpieza, su llave, etcétera. Otra cosa que me llama la atención, que es primera vez que yo veo que una pistola viene hasta con un teflón, para que no tengas que estarte volviendo loco buscando, oye, me préstame un teflón, ¿dónde puedo conseguir un teflón? Ya aquí lo tienes, solamente es, tienes la pistola, la sacas de la caja, en caso de que no tengas que hacer ninguna otra corrección, y ya tienes tu teflón para conectarle para ponerlos en todas las roscas que lleve la pistola. Y aquí tenemos la pistola. A simple vista, cuando puse la pistola en mi página, la gente me empezó a decir y a comparar, a hacer comparaciones con otras pistolas que eran muy parecidas, etcétera. Pero mi gente, si nos ponemos a comparar en general con cualquier otra pistola, básicamente todas tienen un diseño bastante parecido. A primera vista que la pistola tiene un diseño bastante trabajado, bastante pulido. La pistola se siente bien light, no pesa prácticamente nada. El gatillo es bien suavecito en comparación con otras pistolas de baja gama. Ella viene con una punta 1.3. La pistola también viene con una punta extra y una boquilla extra. La boquilla es 1.7, viene también con su punta y viene también con la aguja. Obviamente, si cambiamos la boquilla y cambiamos la punta, debemos de cambiar la aguja, porque la aguja tiene la medida milimétrica que corresponde a esta punta y obviamente a esta boquilla. Esta boquilla definitivamente 1.7 la vamos a utilizar para la aplicación del primer, y la punta 1.3 la vamos a utilizar para la aplicación de sellador, de la base y del clear, y vamos a ver cómo trabaja. Pero vamos a ponerle todo lo que necesita la pistola para poderla utilizar. Si mal no recuerdo, este sistema es el de los PPS viejos. Nosotros vamos a utilizar el adaptador para el sistema PPS que tenemos, que este, mi gente, es el número S9. Vamos a colocarlo por aquí. Le damos su apretoncito. Ahora el próximo paso, como la pistola viene acabada de salir prácticamente de la fábrica, tiene su grasita para que se preserve, vamos a limpiarla. Bueno, ya estamos aquí. Una de las cosas, o yo diría lo más importante cuando compramos una pistola antes de empezar a usarla, es hacer un panel de prueba. Colocamos un pedazo de papel, un pedazo de cartón y empezamos a regular la pistola. Mi gente,
El momento de probar la pistola no es el momento de empezar a pintar. Antes de cualquier proceso, cuando armemos la pistola, cuando la limpiemos, nada más que tengamos un chance es agarrar la pistola y hacer una prueba con un poquito de pintura, fundamentalmente una pintura que sea de color negro para que puedan apreciar bien el tamaño del abanico, cuánto debemos de abrir el fluido del material, etcétera. Pero lo fundamental es hacer una prueba con la pistola antes de empezar a pintar, ya que si empezamos a pintar sin haber hecho ningún ajuste en la pistola, por ejemplo, si estamos trabajando en un taller de producción, nos vamos a atrasar muchísimo. Entonces yo les recomiendo que hagan un panel de prueba. Es lo primero que tienen que hacer cuando tienen una pistola nueva. Y de esa forma, ya cuando entran en la cabina, ya tienen todo preparado, tienen la pistola seteada y es solamente aplicar. Entonces vamos a empezar a hacer la prueba aquí en el papel y vamos a ver qué tal trabaja la pistola, cómo la tenemos, cómo la debemos regular, qué cantidad de fluido de material está saliendo, etcétera. Así que vamos para allá. Bueno, primero y antes que todo vamos a comenzar con la regulación de lo que es el fluido del material, el tamaño del abanico, etcétera. Primero, cómo yo regulo lo que es la salida del material por la pistola. Vamos a cerrar completamente la llave del fluido del material. Y ahí está cerrada completamente. Entonces la empezamos a abrir hasta que el gatillo se empiece a desplazar. Ahí lo ven cómo se mueve. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una vuelta y 2 vueltas aproximadamente. Como les comento, no hay ninguna forma de poder calcular a no ser que le hagamos una marca a la llave. Lo laqueamos. La entrada del aire, si estamos usando un regulador, en este caso, la entrada del aire de la pistola tiene que estar completamente abierta. Aquí tiene el número 3, número 2, número 1. La tenemos completamente abierta porque vamos a guiarnos solamente por la entrada del aire en el regulador que viene con la pistola. Recuérdense, abanico completamente abierto, 2 vueltas de la entrada del material. Vamos a hacer la primera prueba, vamos a ver cómo sale la pintura y el tamaño del abanico. Bueno, tiene un abanico bastante universal, es un abanico bastante grande. Vamos ahora a hacer un pase a ver si se mantiene la constancia del fluido del material en el panel. Bueno, tengo que decirles que tanto el abanico como la constancia se ve muy bien lo que es la aplicación. Vamos a verlo de cerca, vamos a traer la cámara de cerca para verlo de cerca para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando. Bueno, definitivamente la atomización se ve muy bien. Parte de lo que es el material súper finito, así que por ahí estamos bien. Esto que estamos aplicando aquí es sellador. Bueno, aquí se me fue un poquito la mano. Creo que está aplicando demasiado material. Aquí cuando disparé la primera vez, sí lo apreté demasiado. Me quedé mucho rato parado en el mismo lugar. Por eso se está corriendo la pintura aquí. Pero en el desplazamiento constante de la pistola, de la aplicación, está bastante uniforme, bastante bien. Ahí sí no hay ningún tipo de problema. Creo de todas formas que puedo cerrar la pistola como un cuartico más, cerrar la entrada del material y ahí creo que vamos a estar perfectamente bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, el parachoque que tenemos aquí detrás es un parachoque de plástico crudo. Importante, hay que aplicarle a los parachoques de plástico crudo un agente promotor para que todo lo que pongamos encima del plástico se vaya a pegar. Si quieren aprender cómo hacer ese tipo de trabajo, cómo hacer la preparación de un parachoque de plástico crudo, yo los invito a que visiten uno de mis videos en el canal, que ahí tengo toda la explicación desde cero de cómo debería ser la preparación de un parachoque de este tipo. Bueno, entonces le vamos a aplicar el agente promotor al parachoque, le vamos a aplicar obviamente sellador al parachoque, al maletero y a los 2 guardafangos que tienen reparación
Y entonces, después de la aplicación del sellador, vamos a probar la pistola en la aplicación de la base. Bueno, la aplicación del sellador hasta el momento está perfecta. Siento decirles que fue mi error. No me estaba grabando la cámara. Lo siento mucho. En esta parte no les pude hacer una grabación de la aplicación del sellador. Pero les comento que cuando estaba aplicando el sellador tuve que cerrar un poquitico más la llave porque me estaba aplicando demasiado material y eso no me gusta. Pero la aplicación después de eso se ve muy bien, muy fina, muy uniforme. Parachoque también, ustedes pueden ver, se ve bien clarito que la aplicación está súper fina la aplicación. Esperemos que la base sea lo mismo. Vamos a aplicar la base, vamos a esperar que esto se seque un poquitico, vamos a mezclar la base y entonces vamos a ver cómo aplica la base la pistola. Así que vamos para allá.
Bueno, mi gente, y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Ahora viene la parte más importante de lo que es este video. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de la pistola? Me gusta primeramente que es barata, o sea que es una pistola que es asequible para cualquiera. Si eres principiante, si eres de las personas que te gusta pintar en la casa, hobbies, etcétera, esta pistola va perfectamente contigo porque es una pistola, como les estoy comentando, es una pistola barata, es una pistola bastante versátil, una pistola que viene con una punta 1.7, ideal para primer. Cuando estamos hablando de primer, estamos hablando de cualquier tipo de primer, hasta un primer que sea high build, esa punta debe de trabajar bastante bien. Y obviamente su punta 1.3, que es una punta bien universal, es una punta que sirve a lo mismo para el sellador, para la base, que para el clear. Mi gente, ustedes van a ver el resultado final de la aplicación del clear. ¿Qué más me gusta de la pistola? Que es una pistola bien cómoda para pintar. ¿Qué otra cosa también me gusta de la pistola? Este sistema. La manguera no se te enreda y es bien fácil de trabajar. Bueno, lo que no me gusta de la pistola es en primer lugar su regulador. Este regulador se baja, se sube, la presión te varía en este regulador. Te recomiendo que si te compras la pistola, que por cierto debajo te voy a dejar el link, te recomiendo que compres otro regulador que no sea este tipo. Otra cosa no me gusta de la pistola. Bueno, la regulación de la pistola en lo que es la cantidad de material. Si no has pintado anteriormente, tienes que tener muchísimo cuidado con la regulación de lo que es el material o del producto cuando sale de la pistola. Es una pistola que tira mucho material. Si no tienes cuidado, cuando estés pintando, se te puede dañar el trabajo que estés haciendo. Muchos pintores, cuando compran una pistola o cuando están o cuando dan alguna recomendación de las pistolas, siempre dicen mantener lo que es la salida de material completamente abierto. Este no es el caso. Hay pistolas que eso no se le puede hacer porque sale muchísimo material y lo que van a hacer es que van a dañar el trabajo. Tienen que empezar de poquito a más para que vayan controlando la salida de material junto con la presión del aire. Ese trabajo tienen que hacerlo siempre y eso es de poquito a poquito. No es comprar una pistola, que te regalen una pistola, ponerle su vaso, ponerle su regulador y empezar a pintar. No, mi gente, eso no se hace de esa forma. Háganlo de esta forma que yo se los estaba enseñando al principio, porque de esa forma yo les aseguro que van a ahorrarse muchísimos dolores de cabeza a la hora que vayan a empezar a pintar con una pistola nueva. Algo también importante que hay que tener en cuenta, porque cuando vemos los trabajos terminados, cuando estamos mirando videos, que vemos los trabajos terminados, muchas veces la pistola sí hace su trabajo, pero el clear que estemos utilizando también tiene que hacer su trabajo. Si compran un clear que es bien fino, el trabajo lo va a hacer, cualquier pistola lo va a hacer bien. En este caso, esto es un clear 2.1, es un clear alto en sólido. Y lo bueno que tiene esta pistola es que como tira mucho material, es muy fácil aplicar este tipo de material, este tipo de clear. Así que en este caso, la pistola trabajó excelente, excelente. Esto es una pistola que ronda aproximadamente los $80. Es una pistola bastante económica y es una pistola que hace bien su trabajo. ¿La puedo recomendar para hacer cualquier tipo de trabajo? Yo les diría que sí, con una buena regulación. Si la quieres comprar para producción, tienes que tener mucha experiencia para poder utilizar esta pistola en producción. No vayas a hacer cosas que vayas a dañar tu trabajo, que tengas que estar correteando, que tengas que cambiar de clear o de diferentes productos y tengas que estar ajustando la pistola constantemente. Para en ese caso, habría que pensarlo muy bien. Pero si eres principiante, si te gusta hacer algunos hobbies, si no eres un pintor que vas a estar pintando todos los días, es una buena pistola para tenerla contigo, una pistola para el garaje, una pistola para tenerla en el taller quizás, para hacer algún que otro trabajito. Sí, por supuesto que sí. Entonces, antes de despedirme, quiero darle las gracias a Vibor por la oportunidad que me dieron en haberme proporcionado esta pistola para darle un review de qué creo de la pistola. Mucha gente me pregunta, Pedro, si la pistola sale mala, ¿tú vas a decir que es buena la pistola? Y yo simplemente les digo que no. Si la pistola no hace su trabajo,
yo simplemente voy a decir que la pistola no hace su trabajo, porque no vale nada hacer un review a una herramienta que al final del día la herramienta no cumple con los requisitos que a lo mejor muchos estamos esperando. Si el producto no es bueno, yo les garantizo que yo voy a decir que el producto no es bueno, pero este no es el caso. La pistola sí la recomiendo, trabaja muy bien. Entonces, mi gente, con esto dicho, si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los últimos videos que pongamos en el canal. Y mi gente, recuérdense que si yo puedo hacerlo, ustedes también lo pueden hacer. Nos vemos en el próximo video. Check it out.